Me alegra acompañarles en este compartir de la fe, adentrarnos en el misterio de la Eucaristía, misterio único, misterio salvífico, misterio que engrandece al hombre porque nos permite estar unidos a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, la vez pasada hablamos un poquito de los sacramentos como signos sensibles que nos comunican las bendiciones de Dios. Y hablamos que la Iglesia no es que sea dueña de los sacramentos, sino que los custodia. También dijimos que el sacramento, a diferencia de los demás signos, tiene una parte sensible, humana, y la palabra divina es la que enviste el signo en sacramento. Nosotros no inventamos las palabras, es el mismo Dios el que con las palabras hace que el signo se convierta en sacramento. Y por eso la Iglesia no es dueña, simplemente recibió de Jesús, recibió la palabra que es la Escritura y la Santa Tradición y lo sigue transmitiendo. En ese orden de ideas, pues, seguimos la segunda parte hoy. Y les he puesto allí un texto del siglo II. Y si miramos, San Justino, si miramos, nos daremos cuenta que es lo que hacemos ahora. No estamos inventando nada nuevo, simplemente cambian los modos, los espacios, se incultura un poco la misa, pero en esencia se conserva lo mismo. Miren, en el siglo II decía San Justino, eso está escrito en una de sus cartas, que el día llamado del sol, o sea, el domingo, se reunían en un mismo sitio todos los que vivían en la ciudad o en el campo. Esto del domingo, a ver, para muchos es igual domingo o cualquier día. Y es una tradición desde el principio, el día del Señor, el domingo, porque es el día en que resucitó. En Colombia pasó lo siguiente, les cuento esta anécdota. Ahí al terminar los jovencitos el bachillerato, la media, pues cuando van a entrar a la universidad, presentan un examen de todo el país. El mismo día, a la misma hora, pues todos presentan el examen y sacan unos puntajes. Esa evaluación se hacía el sábado y el domingo, eran 2 días. Una persona evangélica demandó ante el Estado que porque el sábado era el día en que ellos se reunían a rezar. Entonces, que no tenía que hacer, estaban entorpeciendo su derecho a la religión y a la fe. Aquello prosperó y redujeron todo a un día, el domingo. Entonces yo pensé, claro, entonces ahora la iglesia va a decir, un momentico, el domingo hay que celebrar nosotros la fe. Nadie dijo nada. Bueno, padre, ¿usted por qué no dijo? Porque estaba fuera del país, estaba fuera de Colombia. Pero yo vi esto. Entonces, para muchos, el día de la fe, como los musulmanes tienen el viernes, los judíos tienen el sábado, nosotros tenemos el domingo, aunque para algunos pues, es lo mismo, no es lo mismo. Toda una tradición, toda una experiencia de fe, y desde el principio hacía así. Bueno, ¿qué se hacía allí? Bueno, se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas. Se llama Memoria de los Apóstoles. Aún se estaba configurando el Nuevo Testamento. Aún las cartas de San Pablo se iban rotando, se conocían, pero no se habían como reconocido de modo como inspiradas por Dios. Todavía no. Fue un proceso que demoró un poquitico más, pero se tenía en gran valor. Y por su valor y por la experiencia de fe y por la reflexión y el resto de escritura ya después fueron definiendo, esta no es ninguna palabra común, esto es palabra de Dios. Muchos apóstoles escribieron, hay muchos evangelios, pero ¿cuáles prosperaron? Aquellos que la comunidad consideró que eran inspirados por Dios, y no es que alguno se lo inventó de un día para otro, Entonces allí se hablaba de
de la palabra del Antiguo Testamento, los profetas y de estas cartas. Y miren lo bonito que dice acá. El que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Una definición de sermón, de homilía, que la gente se duerme a veces y no se duerme. Una vez estaba en misa y se durmió un señor. Entonces yo le dije al que estaba a la oiga, despiértelo. Y me dijo, ¿yo por qué si usted fue el que lo durmió? Porque la gente se duerme a veces en la homilía. Pero miren esta expresión tan bonita. Incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Eso debe ser una homilía. Igualito que ahora. Igualito que ahora. Yo dije que se levantaban y hacían la oración de los fieles, pedían por unas cosas y por otras. Lo mismo. Terminada la oración, nos besábamos unos a otros, el rito de la paz. Bueno, esto ha cambiado y ya, y con la pandemia mucho menos vamos a empezar a besarnos unos a otros, ya. Son usos, luego la mano y ahora sí y tal. Pero había el rito de la paz. Después del rito de la paz, es la presentación de las ofrendas. Hay que cambiar un poquito. Miren que la paz estaba antes, estaba al final de las lecturas. Ahora la paz está después de la consagración. Pero igual, se conserva la paz, se conserva la consagración. Bien, se presentaban pan, dice acá pan, y una copa de agua y de vino. Ustedes han visto que el padre mezcla un poquito de vino, mezcla un poquito de agua. Presentación de las ofrendas. Se eleva en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo al Padre, ¿no? Se da las gracias por estos dones y después se repartía, se daban. Dice que los diáconos distribuían a todos los que estaban presentes pan, vino y agua y lo llevan a los ausentes, que es el viático, que es lo que hacen ahora los ministros de la Eucaristía. Toman la Santísima Eucaristía y la llevan. Lo mismo. San Tarcisio, un niño, es mártir de la iglesia. Él llevaba la hostia para un enfermo. Creo que era la abuela, la mamá, fue que era la abuela. Y los soldados romanos lo capturaron. ¿Y qué lleva ahí? No, aquí no llevo nada. ¿Qué lleva ahí? Y no se dejó abrir la manito donde llevaba la hostia sagrada y lo asesinaron, mártir, San Tarcisio. Porque él sabía que eso no era cualquier cosa, era el pan consagrado que le iba a llevar al enfermito y no dejó abrir su mano. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, por favor, Carlos. ¿Qué enseña la iglesia? Bueno, esto es lo de la iglesia. ¿Qué otro que la experiencia de alguno que se le apareció tal, el Espíritu Santo y le dijo, bueno, bien, yo no voy a decir que no fue así, pero yo sigo lo que dice la Santa Iglesia, la que Jesús se escogió para transmitir la fe, la que nos sostiene, la madre y maestra, es mamá de todos, pero también es maestra. Pero bueno, hoy en día a veces las mamás son mamás, pero no tienen derecho a enseñar ni a corregir a sus hijos, pero la iglesia, como si es mamá, corrige. Las mamás corrigen y orientan. Aunque se cambien ahora las culturas, mandan mal los niños, no. Entonces vamos a mandar sobre la iglesia, no. Y por eso la iglesia a veces toma determinaciones que no nos gustan, no nos parece, pero ella es la mamá. Ella tiene el derecho. Muy bien, ¿qué dice la iglesia? Es el sacramento más honorable. Es el mismo Cristo, eso ya lo sabemos, el mismo Señor. Sabemos que es una Eucaristía única, la del Jueves Santo, que se sigue repitiendo cada vez que se celebra la Santa Eucaristía, porque eso fue lo que encargó Cristo a los apóstoles y lo siguieron haciendo y ellos nos lo enseñaron a nosotros. Por la consagración deja de ser pan y vino para ser cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús. No permanecen el pan y el vino, solamente sus cualidades. Con respecto a este, han existido muchas herejías. Muchas herejías, porque dice cómo está Dios y porque yo veo. Primero, es que no se ve con los sentidos, ¿no? No se ve con los sentidos, se ve con la fe. Se ve con la fe. Segundo, conserva las cualidades. Cualidades de color, de sabor, de textura. Viene usted, le huele a vino. Voy a contar dos anécdotas muy sencillas. Uno de una monjita muy piadosa que me contó que cuando ella hizo la primera comunión era tal la devoción que la hostia le supo a carne. Bueno, pues a ella le supo a carne, pero no sabe a carne, sabe a pan, a hostia, a hostia. Segundo, alguna vez se cayó una hostia en la iglesia, bueno, hay que recogerla,
¿Y qué hace uno? El sacerdote la pone en agua para que el agua se disuelva. Y disolviéndose deja de ser pan. Y dejando de ser pan, deja de estar Cristo. Entonces yo tomé un frasquito pequeñito, puse la hostia y la dejé ahí unos días. Al cabo de unos días, sorpresa la mía, se había vuelto rojo. ¡Oh! Milagro eucarístico. Vamos a ver qué pasó. Y bueno, ¿qué hago? Ya sé. Entonces guardé el frasquito, lo seguí guardando bien. Y tomé una hostia sin consagrar. Y la puse en otro frasquito semejante con agua de donde había sacado este. Y la dejé también. Al cabo de unos días se puso también rojo. Claro, no es que la sangre del Señor, es que el agua de aquí es muy, tiene mucho hierro, mucho hierro. Eran igualitos. Está sin consagrar y está consagrado. Entonces ya me di cuenta, no, es que aquí hubo un milagro, ¿no? Aquí lo que pasó es que el agua es de esas características y el agua se iba secando un poco por el clima, entonces se fue quedando eso de color rojito, de color rojizo. Pero aunque permanezcan las cualidades, la hostia consagrada está a Dios. O sea, nuestro Señor San Juan Bosco tenía una capacidad de distinguir hostias consagradas de las no consagradas. Hay algunas anécdotas de él, que estaba con niños, con jóvenes siempre, y una vez se mezclaban, y él sabía cuáles estaban consagradas y cuáles no, pero eso es San Juan Bosco. Nosotros vemos aquello y sabemos que ahí está Dios. Santa Teresa de Jesús, de Ávila, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de la Cruz, no, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Ávila, siglo XV, siglo XV, amiga de San Juan de la Cruz. Alguna vez le dijo a San Juan de la Cruz que ella le gustaba la hostia grande, porque la sentía más a Dios en la boca. San Juan de la Cruz era su director espiritual, y muy bien. A partir de ese momento, siempre que llegaba Santa Teresa a comulgar, él tomaba la hostia y tomaba un pedacito pequeño y le daba un pedacito pequeño a Teresa de Ávila. Santa Teresa, ella misma lo cuenta, ella se incomodaba. ¿Por qué le quitaban ese placer? Porque San Juan de la Cruz quería que ella creyera, no porque sintiera una cosa u otra, sino porque creía que Dios estaba allí. Sabio San Juan de la Cruz para Santa Teresa. Entonces, y entonces algunos dicen, es que no se puede masticar porque nuestro Señor, si es un alimento, el alimento se mastica y se come. Si no mastica la hostia, no pasa nada. Pero es que ahí está mi Dios, pero es el pan. Usted lo que está masticando es el pan, no está masticando a Dios. Dios está allí en ese pan. Tú masticas, usted es comida, entonces no hay problema. También algunas ceremonias lo hacen con pan grande, los panásimo. Entonces, ¿cómo va a hacer? Se lo va a dejar aquí en la boca, ¿no? Tiene que comerlo y no pasa nada. Están los accidentes del pan, pero es Dios que está allí presente. Para algunos aquello es motivo de risa en el mundo, pues los que no creen, ¿cómo es posible? Y a los cristianos les acusaron de antropófagos, porque decían, si eso es el Dios, si ese es el cuerpo de Cristo, ustedes están comiendo carne humana, ustedes son antropófagos. Y de hecho, hay algunas burlas, en alguna charla les mostré, hay un Cristo que es ponen cabeza de burro. Entonces decía que comían carne de burro. Decían a la gente por burlarse de ella, así como se burlan ahora de Dios. Bien, es el memorial de la muerte y resurrección del Señor. Se perpetúa el sacrificio de la cruz. Ahí está. El que llevó la cruz a los hombros, el que enseñó a los apóstoles, el que derramó la sangre, el que convirtió el agua en vino, el que resucitó es el mismo que nosotros comulgamos. El mismo, ese que leemos en la Biblia, es ese. Se perpetúa en el tiempo. Ustedes saben que para Dios no hay tiempo. Entonces nosotros estamos allí con el mismo Dios, con el mismo Jesús que enseñó a los apóstoles la palabra y les invitó a predicarla a los demás. Es el fuente y culmen de todo el culto y de toda la vida cristiana. La iglesia sin Eucaristía no se entiende. A mí me da tristeza
cuando se cambian de religión tan fácil y ya renuncian a la Eucaristía, renuncian a nuestro Señor, renuncian a la presencia real de Cristo y que lo podemos comer. Entonces, muchos se van para sus nuevas iglesias donde la Eucaristía no vale, donde la Eucaristía pues no tiene el sentido que tiene la Iglesia Católica y están despreciando a nuestro Señor. Pero sí ahí está Dios, pero a muchos no les importa eso. Y iglesia sin Eucaristía no se entiende cómo, si es el mismo Dios que se nos da como alimento y que necesitamos. Y no es una comida cualquiera. A través de la Eucaristía se realiza la unidad del pueblo de Dios porque es una única Eucaristía. Se edifica el cuerpo de Cristo porque se nutre todo el cuerpo. Es la misa, una misa, es la de Cristo que nosotros seguimos haciéndolo en memoria. Hagan esto en memoria mía y lo seguimos realizando. Y va a ser así para siempre. La iglesia va a estar para siempre hasta el fin de los tiempos, porque así lo prometió Jesucristo. Y aunque se ataque y aunque se quiera acabar con el Papa, con los ministros, la iglesia va a seguir y va a seguir celebrando, en la Eucaristía, porque es la promesa de Dios y hacemos cuerpo con Dios al comerle. No sé si les dije la vez pasada que en cierta manera uno comulga a la comunidad, comulga a la iglesia también. Esto lo dice San Agustín, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo así? Claro. Si uno comulga a Cristo y nosotros nos unimos al cuerpo místico de Cristo, nosotros místicamente estamos comulgando también a la iglesia. Por eso uno no puede separar. Por eso uno puede decir, yo sí comulgo, pero la iglesia no. Uno no puede coger un cuerpo, entonces decirle a la esposa, o al novio, a la novia, yo te quiero a ti del cuello para arriba, lo demás no me importa. Uno no puede hacer eso. Uno quiere a la persona y la quiere toda. Entonces, uno también hace comunión y unión con el cuerpo de Cristo que se llama iglesia cuando se está comulgando. Porque es que Cristo se formó una iglesia para sí y nos hizo sus hermanos, su familia. Y hacemos parte del cuerpo místico, y lo dice San Pablo. Es de ese único cuerpo. Entonces, al comulgar también estamos comulgando la iglesia. Entonces, no se puede separar Cristo de la iglesia de Cristo. ¿Ya? Bueno, se dignifica, se realiza la unidad del pueblo de Dios, se edifica el cuerpo de Cristo, como les digo, es la misma misa siempre. Se recibe con devoción y se da culto con suma adoración. Cosas muy bonitas, ¿no? Recibir con toda la devoción es el acto de fe. El acto de fe termina siendo más importante que los demás, que recibirlo en la boca, recibirlo en la mano, recibirlo en el lecho de muerte. La devoción que es mi orientación de fe hacia lo que estoy recibiendo. Una persona devota es una persona que toma su ser, su pensamiento, su voluntad para reconocer, venerar, aceptar la verdad de fe que se está enseñando. Esa es la devoción. La devoción no es ir a la misa y entonces llenarse de aire, pues eso ayuda, puede ayudar. Pero entonces, no, Señor, decía alguien por allá, Señor, yo te amo. Y entonces alguien preguntó, bueno, ¿y usted por qué sabe que ama al Señor? No, porque yo cuando llego aquí a la iglesia siento que me falta el aire. Ah, no, eso es lo que usted tiene, es asma. Ah, bueno, Señor, entonces yo te asmo. Chiste tontito ahí como para que nos riamos. Entonces, nuestro Señor está ahí presente y la devoción es el acto racional, es el acto de mi voluntad para aceptarlo. Es Dios que está ahí y le puede decir, te amo, Señor. Cuando estén allá no se van a acordar del chiste que se ríen. Bueno, entonces nuestro Señor está ahí presente, ¿ya? Se edifica el cuerpo, se edifica la común unidad. Pero la Eucaristía no se puede maltratar, no se puede, cada uno lo va acomodando, entonces voy a hacer esta así, no. Y la iglesia es celosa en eso, que a veces nosotros los padres nos ponemos así muy, muy tranquilos y algunos inventan cosas extrañas con la Eucaristía, ¿no? Porque es una, y como les dije, no es que la iglesia inventa, sino que la iglesia custodia.
Es la misma acción de la iglesia. El Hijo se ofrece al Padre como alimento espiritual a los fieles que se unen a su sacrificio. Si uno no está dispuesto al sacrificio, no debe comulgar. Porque uno no, como les digo, uno no puede fraccionar. Y si acepto al Jesús que resucitó, que venció la muerte, que se transformó en el pan, también acepto al Jesús que sufrió la pasión. Pero la pasión no fue solo la cruz, sino la pasión fue el desprecio de la gente. La pasión fue el que lo atacaban, el que le inventaban cuentos, el que le fastidiaron su oficio, el que le tocó esconderse porque lo querían matar, que lo querían apedrear, que lo querían hacer una cosa a la otra. Esa es la pasión. El quedarse solo, la traición del amigo, eso también hace parte de Cristo. Entonces, cuando yo comulgo a Cristo, no puedo decir solo lo glorioso, también es aceptar el sufrimiento, la cruz. Cuando yo comulgo, le estoy diciendo al Señor, Señor, aquí también te recibo en tu sufrimiento porque yo voy a sufrir como tú. Necesito que me ayudes. No solo lo glorioso, no solo sí, todo muy bonito, también lo otro. También esa parte de Jesús que a veces como que no nos gusta, es darla así en la cruz allá, pero mejor Cristo grande, resucitado, poderoso, Rey del universo, que lo es, pero también la otra parte, la otra parte. Bueno, se realiza la obra de la redención, porque Cristo murió en la cruz para redimirnos. Y muriendo en la cruz, pues, nos perpetuó su obra en el mundo. Y está ahí, contenida en la Eucaristía. Ahí está Cristo que muere, que resucita. Ya. Durante la celebración, el ministro debe hacer lo que dice la iglesia. No es lo que a mí me parece. La iglesia me enseña y tiene que ser así, así lo hago. Pero es que es más bonito así, más bonito de otra manera. Si la iglesia me enseña algo, pues bendita sea la iglesia, voy a hacerle caso. Porque como les digo, uno no puede separar. Y separando la iglesia está fraccionando a Cristo. Y fraccionando a Cristo está contra la unidad del cuerpo de Cristo, que es uno. Que es uno. Entonces el ministro debe hacer lo que la iglesia le pide. Que a algunos le ocurre por ahí consagrar que no hay vino, entonces hagámoslo. A ver que tengo aquí un refri, una Coca-Cola. No es así. Es pan, pan sin levadura. Pero si no hay sin levadura, que sea pan, que sea pan. ¿No? Entonces es mejor, qué sé yo, otro alimento que no sea pan. El arroz, es mejor un arrocito, ¿no? No es arrocito, es el pan y el vino. Y el ministro tiene que hacer lo que hace la iglesia, no inventarse cosas por ahí. Reciben la Eucaristía los que han sido bautizados, se han unido a Cristo y no tienen ningún impedimento. Aquí también hay otro lío, que es aquellos que se han vuelto a casar y entonces se les pide no comulgar. Como les expliqué la semana pasada, ya si prometen vivir como hermanitos, entonces pueden comulgar. Ahora, si es muy conocida la persona, comulgue en otra parte, pero cumpliendo en su casa ese compromiso que debe saber la otra persona, como hermanitos. ¿Ya? Muy bien. Puede recibirla quien entienda el misterio de Cristo en la medida de su capacidad. No vamos a pedirle a un niño que entienda lo mismo que una persona grande. El niño que alcance a distinguir el alimento de Cristo de otro alimento cualquiera. Por eso hay niños que desde muy pequeños entienden, pueden recibir la comunión. El Papa Pío X puso como edad mínima los 7 años. Pero una vez conocí un obispo en Colombia que la hizo a los 3 años, que era bastante habilidoso. Y bueno, yo a los 3 años ya me sabía el catecismo. Yo, un obispo bien interesante. Y si yo pedí la comunión a los 3 y no me la negaron porque yo entendía. Luego se hizo sacerdote y se hizo obispo. Esto también para los que tengan alguna deficiencia, alguna discapacidad, perdón, una capacidad diversa, mejor dicen ahora, en su cabeza. Una persona que no haya desarrollado toda su capacidad intelectual, si alcanza a distinguir un niño Down alcanza a distinguir comunión de otro alimento. ¿Sabe? Este es Dios. Esto es Dios. Entonces, se le puede dar la comunión desde su capacidad, tenga fe y devoción. O sea, no es ahí, si llega borracho, no hay que darle la comunión.
Porque hay gente borracha que hace fila. Una persona desquiciada. Y ahí no entiende, ¿ah? Hace una fila, entonces aquí hay fila, que están dando algo, entonces yo también voy a meterme en esta fila. Alguien que no cree, alguien que esté fuera, que no pertenece a la iglesia. No, no, porque ahí no hay devoción, no hay fe. Pero como también les dije la vez pasada, aunque comulgara, si no cree, no comulga. Aunque reciba el pan, si no cree, no comulga. Requisito indispensable, creer. Vamos a la siguiente, Carlos, por favor. Vamos avanzando un poquito. Bueno, ¿qué enseña San Agustín? Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, ella misma, la iglesia, es ofrecida como ofrenda en la celebración. Lo que les decía, se ofrece la misma iglesia, o sea, se ofrece el pan, que es el cuerpo de Cristo, y como Cristo tiene un cuerpo, el cuerpo místico, que se llama iglesia, la iglesia se ofrece allí. La iglesia está allí presente. Por eso crea vínculos. Por eso somos uno. Con el Papa, los obispos, aunque a veces no nos entendamos, aunque estemos pensando cosas distintas y en algún momento no estemos en la misma línea, pero estamos firmes en la iglesia. En la iglesia, aunque adentro estemos discutiendo por una cosa u otra, no nos salgamos de la iglesia. Y la comunión, esa sí no tiene discusión. Ahí dice San Agustín que la iglesia se ofrece en la celebración y está presente. Quien participe en la Eucaristía debe estar dispuesto al sacrificio, por coherencia de fe. La iglesia aprende a ofrecerse como Jesús. Es uno a través de la Eucaristía, identificándose con el Señor, uno aprende también a hacer sus ofrecimientos. Ofrecimiento incluso en lo pequeñito, que tiene más mérito. Yo voy a sacrificar mi vida si vienen aquí una persecución. Ah, bueno, ¿y por qué no la sacrificas un poquitico, aguantando este insulto de otra persona? No le respondas. ¿Por qué no ofreces un poquito levantándote un poquito más temprano? Es levantarse un poquito más temprano para que reces algo más. ¿Por qué no en el trabajo no aprovechas que el jefe no está o qué sé yo para hacer tus cosas? No, por sacrificio a Dios. Las cosas pequeñas tienen mucho valor y son las más difíciles, los detallitos. Entonces, puedo estar en internet mirando periódicos una hora. Bueno, voy a estar menos tiempo. Voy a ofrecerle a Dios este otro poquito de tiempo. Voy a mirar si periódicos o noticias y voy a rezar. Esos son sacrificios pequeños. Es un sacrificio cruento, o sea, de crueldad, el de la cruz, que da origen a un sacrificio incruento, que es el del altar, que prepara para la batalla. En la Eucaristía se celebra simultáneamente pasión, muerte y resurrección tanto del Hijo de Dios como de los hijos adoptivos. Sacrificio cruento, mejor, sacrificio incruento, sin dolor, que perpetúa el sacrificio cruento, el de dolor. Cruento con dolor, incruento sin dolor. Cruento, Cristo en la cruz. Incruento, el altar, porque no estamos lacerando a Cristo, no lo estamos coronando de espinas, no. Pero se perpetúa aquello allí. Entonces debo decir también que el matrimonio, de cierta manera, es un perpetuar la cruz de Cristo, el sacrificio cruento a través de la convivencia incruenta, en donde nos ofrecemos el uno al otro, así como la Eucaristía, en donde yo me caso y la unidad y el trabajo por la familia, el trabajo por mi pareja, van configurando esa unidad. El matrimonio se parece mucho a la Eucaristía, pero el matrimonio bien llevado, matrimonio donde hay fidelidad, donde hay devoción del uno hacia el otro, respeto por el cuerpo. Porque aunque el cuerpo, y aunque sea el matrimonio, el cuerpo del otro, ya en el matrimonio es con parte mía, y mi cuerpo es parte del otro, el cuerpo no es para hacer todo. Hay un orden.
Hay un orden que Dios dio, hay un orden en la naturaleza. Si se lleva ese orden y esa entrega de los esposos, ese sacrificio permanente se parece a la Eucaristía. Sería otro tema bien interesante para hablar. ¿Qué me dice San Agustín? La Eucaristía como unidad de la Iglesia. Muchos granos hacen un único pan. Muchas uvas hacen un único vino. A eso se ve en el sacramento y para imitar en la vida. Somos muy diversos, pero somos cada uno un granito de ese cuerpo, una uva de ese vino. Son muchos, pero hacen uno solo. De muchos sale uno. El dolor se vive cuando se llega a alguna separación y la alegría por el buen obrar de los miembros de la comunidad. Si estamos unidos como comunidad, aclaro aquí, lo que está entre comillas de San Agustín, lo demás es reflexión. Duele cuando en la unidad de la iglesia se desgaja, hay separación, hay división, alguien se va, hace su iglesia. Eso duele porque el cuerpo que le arranquen una parte, si sea la mínima, arrancarse una uña, un dedo, eso duele. Entonces duele el cuerpo de la iglesia que se configura en la unidad desde la Eucaristía, el que haya esas separaciones, que quieran separarse de la iglesia, el que cada uno va haciendo camino aparte. Yo la iglesia acepto esto, pero esto no. Eso es desgajar la iglesia. Y como la Eucaristía es la que crea el vínculo, está también atentando contra la Santísima Eucaristía. Y también, por supuesto, la alegría del buen obrar de los demás a uno le da gozo. Entonces vemos en noticias a veces. Entonces que la iglesia está ayudando, o que unas monjitas tienen por ahí un ancianato, o que unas personas de fe comparten, y uno se dice, ay, qué bien, ahí está la iglesia. Y uno le da alegría ver aquello. Y lo que preguntaba la vez pasada, la comunión de los santos, eso también, que uno siente el gozo del misionero o de la misionera que está allí evangelizando por ahí en zonas donde nadie va. Eso es la alegría de todos, porque estamos unidos, porque Dios nos une en un solo cuerpo. Miren ustedes cómo se puede saltar de fácil de la Eucaristía a iglesia, comunidad, porque el pan es uno, como la iglesia ha de ser uno. Para no estar dispersos y separados, hay que comer lo que a todos nos une, dice San Agustín. La Eucaristía, el pan único, es la única cena con único pan y único vino, porque uno fue el que se sacrificó, fue uno el sacrificio de una persona. Es un solo pan, un solo vino, y todos participamos de ese pan y ese vino, de ese sacrificio de esa persona, de esa iglesia única. ¿Que es pecadora? Sí, porque somos pecadores todos, pero es santa también, por su fundador, por sus sacramentos, por su pan, por su vino consagrados. Pero el pecado, pues que todos lo tenemos ahí, pero existe también el perdón de Dios. Los que reciben el sacramento de la unidad y no mantienen la paz, no reciben el sacramento para su beneficio, sino como testimonio en su contra, dice San Agustín. O sea que si yo participo de la vida de fe eucarística, pero yo soy una persona cizañera que divido, dice San Agustín, se recibe el sacramento en su contra, se está haciendo daño, está traicionándose, porque yo no puedo decir a Dios, cuando yo comulgo le estoy diciendo a Dios, yo quiero participar de esa unidad de fe, de esa unidad eucarística, pero si mi espíritu es disociador, estoy siendo mentiroso, no hay coherencia en lo que hago, lo que digo. Una cosa es comer y la otra cosa es hacer. Vamos a tratar de hacer lo mismo. La unidad. Cristo único, pan, vino, alimento del alma, que une, que congrega, que hace único nuestro Señor, ¿verdad? La Eucaristía como cualidad sacramental. Reconocer en el pan lo que colgó de la cruz y en la copa lo que brotó del costado, dice San Agustín. Es eso, como les digo, cuando uno comulga está recibiendo ese Señor que nació, ese bebecito que María tuvo así pequeñito, que María alimentó, como la frase de San Agustín tan bonita que
nosotros nos alimentamos, o mejor, María alimentó con su leche a quien después fue nuestro alimento. Y de cierta manera estamos también alimentándonos de la leche María, que fue la que alimentó al niño Jesús. El niño Jesús. Y tiene mucho sentido, no solo por la Santísima Madre de Dios, sino porque es Dios que nos alimenta a través de nosotros mismos. ¿Por qué nosotros mismos? Porque la leche materna, el cuerpo humano, pues sale de lo creado. Entonces, a través de lo creado, Dios nos va alimentando. Por eso es pan, por eso es vino. Entonces, nuestro Señor, que Él también tomó una condición de la criatura de María Santísima, tomó un cuerpo creado y en Él, sin dejar de ser Dios, nos alimentemos a Dios allí y nos alimentamos de Dios a través de lo que Dios escogió, que es la materia. Por eso no nos sintamos reparo. Entonces estamos comiendo un pan y que si Cristo se hizo hombre, se hizo carne, sangre, se hizo materia, y el pan es materia. Entonces ahí está Dios. Alguien puede decir, pero ahí está Dios, claro. De la misma materia que Dios estaba en aquel que caminaba en Nazaret, aquel que perdonó a la pecadora, aquel que caminó sobre el agua. Si ahí estaba Dios, también está presente en la hostia consagrada. Es el mismo. Porque si puedo hacer lo uno, ¿por qué no puedo hacer lo otro? Si lo podemos ver en esa parte primera, ¿por qué no lo podemos ver con la fe en la hostia y en el vino consagrado? Pero algunos prefieren irse de la iglesia y decir, no, solo la palabra, solo la fe, dice los evangélicos, solo fe, solo palabra, no necesitamos intermediario. Nosotros decimos, sí, fe, palabra, iglesia, sacramentos, intermediación de la iglesia y de los santos. No, es cuestión de fe. Que yo creo, bueno, usted crea lo que quiera, nosotros creemos en lo que la iglesia nos dice, aunque en algún momento no entendamos, para eso preguntamos. Para eso preguntamos. Nadie la come si primero no la adora. Entendamos por adorar, uno adora si reconoce a Dios, si fe. Nadie comulga si no tiene fe. Aunque vaya al sagrario, coja todas las hostias y se las coma. Si no tiene fe, no está comulgando. De hecho, otra realidad. A veces cuando roban en las iglesias, y pasa mucho, que roban los sagrarios, extrañamente, o yo no sé, por un escrúpulo, muchos ladrones, muchos, cogen el copón, saben que es valioso, dejan las hostias y las dejan en el sagrario, las dejan en el altar, o sea, no la tiran por ahí, sino que las dejan ahí puestita y se llevan el copón. Entonces ahí no hay sacrilegio. Robaron sí el copón, es un robo a la iglesia, pero la Eucaristía la han respetado y eso ha pasado mucho. Es curioso, pero sí, hay una cierta conciencia de respeto a nuestro Señor, que lo que quieren es la latica, la copita, pero nuestro Señor lo siguen respetando. A lo mejor hicieron su primera comunión, a lo mejor son de la iglesia y lo que necesitan es ir a venderlo para comprar sus vicios. Sacrificio visible es el sacramento, signo sagrado del sacrificio invisible. Sacrificio visible es lo que celebramos, y no solo lo que celebramos en el altar, sino lo que yo celebro cuando voy a la iglesia con mi problemática, con mi cruz, con mis deberes. Allí estoy celebrando, este es mi sacrificio, que lo uno al sacrificio de Cristo cuando se celebra la misa. Entonces, sacrificio visible y signo del sacrificio invisible, y Dios lo recibe. Unidad, acordémonos, somos uno en el Señor. Vamos a la siguiente, por favor, Juan Carlos. Bueno, aquí, si ustedes ven, les traje un himno de Santo Tomás de Aquino, del siglo XIII. Y podemos ver algunas cositas interesantes de lo que decía, de lo que se cree en la iglesia. Dice, ahí está la traducción, es el adoro te devoto. Si ustedes lo buscan en internet, lo van a encontrar. Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias, oculto pero presente.
como cuando uno le dan un regalo, ¿ya? El regalo está ahí adentro, que uno ve la caja, pero sabe que hay un regalo, pues si no lo están engañando, Navidad, entonces toma un regalito. O ahorita que nos dieron el kit, a uno le daban la bolsita y uno entra, oh, aquí está, ahí hay algo, ¿no? Entonces en la Eucaristía Dios está ahí escondido, oculto, pero está, aunque yo no lo vea con estos ojos, ahí está Dios presente. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Contemplar el misterio es lo que estamos haciendo. Contemplar el misterio es reflexionar sobre el misterio, es aceptarlo, es familiarizarnos con Dios que está aquí presente en la hostia. El corazón, y entendamos por corazón todo mi sentimiento, toda mi fuerza interna, se somete, pero es un someter suave, es un yugo suave. No es que me someto como un esclavo, me someto porque tú eres, Señor, el sentido de la vida, como en el matrimonio, volvamos a lo del matrimonio. Yo me someto un poco a ti, tú te sometes a mí, no porque sean dos, uno esclavo del otro y entonces va a tiranizar, porque entre los dos hacemos esa unidad y nos vamos a ayudar y nos vamos a querer y nos vamos a proyectar juntos. Entonces se somete el corazón a Cristo, pero un someterse suave y tierno y dulce, porque es someterse al Señor, al amo, al amito, más suave, más tierno, mejor que podemos tener. Al juzgar de ti, se equivocan la vista, el tacto, el gusto, pero basta el oído para creer con firmeza. ¿Cómo así? Creemos porque la fe nos la enseñaron. Entonces la fe nos dice, ahí está Dios. Entonces no lo vemos, no lo tocamos como carne, como la monjita aquella que le sabía carne, no lo gustamos, pero sí lo hemos oído, nos lo han enseñado, y eso basta para creer, porque Dios es el que permite que yo crea lo que me enseñan en catequesis, lo que me enseña la familia. Entonces, los otros sentidos de pronto no alcanzan o no perciben mejor, no pueden percibir, pero basta lo que entró por el oído a la mente y al corazón. Yo sé que ahí está Dios. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. Aunque dejemos de creer toda la humanidad, Dios sigue estando presente en el pan y en el vino consagrado. Porque Dios así lo quiso. Y cuando Dios dice, no hay otra, porque Él lo mandó. Esta otra frase de Santo Tomás de Aquino. En la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí se esconde también la humanidad. ¿Cómo así? ¿Alguien me puede explicar? Pensémoslo un poquito. En la cruz, pensemos en la cruz, haya visto nadie, se escondía solo la divinidad, porque la humanidad se veía al humano, Cristo, crucificado. La divinidad se escondía porque no alcanzaron a ver que era Dios, a no ser el centurión que dijo, este verdaderamente era hijo de Dios. Veían un hombre y ahí estaba escondido Dios. Ahí estaba escondido Dios. Para nosotros hay que hacer un acto de fe un poquito más exigente, porque no solo vemos, digamos, no vemos al que está crucificado y mucho menos vemos con estos ojos a Dios, pero creemos que ahí está Dios y está el crucificado, el crucificado. Aquí pregunta alguien, ¿cómo podríamos coordinar para ser bendecidos por la misericordia de Dios vía el sacramento de la reconciliación? Vamos a unir, sí, la reconciliación también tiene unidad con la Eucaristía, porque yo me confieso para recibir la comunión, porque es también un acto de humildad y de abajarme y reconocer yo no soy perfecto. Y entre más nos asemejemos a Jesús en la humildad, más fácil se hace la unidad. Cuando uno es soberbio, la soberbia es un muro. Y entre más soberbio, el muro es más grande. La soberbia me separa, me aísla. La humildad abre el camino, abre el camino. Bueno,
creo y confieso ambas cosas, que Dios está presente y que Cristo está presente. Está lo humano y está lo divino. Cuando yo comulgo, comulgo cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y divinidad, tanto en la hostia como en el vino. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Cuando Tomás, el apóstol, toca a Cristo, Señor mío y Dios mío, lo reconoce porque le metió la mano en el costado y le dijo, venga a ver, mire, soy yo, toca, mete el dedo y no seas incrédulo, sino creyente. Y lo mismo nos dice Dios, ¿por qué no creen? Es que yo creo que aunque Dios se apareciese, muchos no, porque es una cosa más bien como de actitud, de disposición. Es que aquí puede aparecer Dios de frente, es que hay unos milagros tan evidentes, tan de Dios de todos los días, y no creemos, somos cabeciduros, no nos entra, no nos entra. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere y que te ame. Creer, fe, espere, esperanza, amor, caridad. Como dice San Agustín, hay que enseñar para que el que crea espere, no, el que oiga crea, creyendo espere y esperando ame. El que oiga, cuando se enseña, crea, creyendo espere y esperando ame. Fe, esperanza y caridad, que son las tres virtudes cardenales que todos las tenemos, pero unos las desarrollan y otros no. Eso es otro tema. Unos las cultivan, otros no, pero todos la tenemos. Fe, esperanza y caridad, Dios nos la regala. A veces está muy guardada, a veces no las utilizamos adecuadamente, pero están ahí, Dice aquí más Santo Tomás, memorial de la muerte del Señor, pan vivo que das vida al hombre, el alma que necesita el pan de Dios y que siempre saboree tu dulzura. Señor Jesús, pelícano, bueno, mire el término pelícano. No sé si ustedes han visto en algunas iglesias que ponen un pelícano, porque se creía que el pelícano alimentaba a sus hijos con la sangre. Que el pelícano hacía así, decían que se rompía y los pelicanitos comían ahí, tomaban la sangre. Pero no era eso, sino que el pelicano comía y vomitaba, pero vomitar se agachaba así. Entonces se creyó siempre que el pelicano alimentaba a sus hijos con su sangre, pero no, era el alimento que lo devolvía. Pero en algunas iglesias hay pelícanos en la entrada, sobre todo aquí en América. Pelícano, bueno, límpiame a mí, inmundo, o sea, con tu sangre, que a veces somos inmundos, untados de mucho mundo, de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz viendo tu gloria. Muy bien, es una oración que les dejo. Si quieren preguntar alguna cosita, podemos hablar un poco, pues no los voy a cansar más, porque ya lo que me pidieron, ¿no? Pues no podíamos hablar mucho más, pero como para seguir pues los 40 minutos que dijeron, de hecho me pasé un poquitico, pero bueno, no importa. ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere profundizar algo más? Pueden escribir ahí o levantar la manito. Sí, igual pueden dejarnos las preguntas en el chat, o pueden levantar la mano y le abrimos el micrófono desde acá. Bueno, están muy tímidos, pero bueno, no importa. A buscar, a defender la Eucaristía, a defender la presencia del Señor que está allí. Aquí Elida levantó la mano. Voy a preguntar, denle el micrófono, qué sé yo. Nuestro Señor, y no lo vamos a hacer a un lado así tan fácil, ¿no? Como lo hacen algunos hermanos evangélicos. Elida. Gracias, gracias Padre por de verdad una charla tan profunda y didáctica. Tengo una pregunta.
Hoy por hoy, bueno, antes, hace tiempo, yo tenía un par de tíos sacerdotes y la misa se podía celebrar donde fuera. Hoy en día no es tan sencillo celebrar la misa en cualquier sitio. Hay que pedir unos permisos súper especiales. Si quieres hacer bautizo en una parroquia que no es la tuya, tienes que pedir un permiso especial. Bueno, de eso hace ya más de 20 años. Pero el tema de la celebración, por ejemplo, en una casa o en un campo, Ya, fuera de la iglesia. entiendo la pregunta. Es precisamente por lo que hemos hablado, por la comunión, comunidad. Porque si cada uno, porque en algún momento de la iglesia pasó, los señores feudales, con un poquito de historia, el que se ordenaba a título de una, de una renta recibida de un señor rico. Entonces muchos sacerdotes se ordenaban y el señor tenía en sus casas, en sus haciendas, tenía iglesias. Entonces el sacerdote era como de su propiedad. Y lo tenía el señor feudal para que le diera también celebrar la misa a sus esclavos, a sus súbditos, a sus súbditos. Aquellos crean una división grande. No sé si vieron o leyeron o vieron la película El nombre de la rosa, que allí lo recrean de una forma muy cruda, ¿no? La gente pobre, mendigando algo de los monjes que estaban en su convento y podían hacer su vida religiosa. Entonces se ve que para no crear esa sensación de exclusividad o de amistad, o como que la misa sí es para uno sí, para otros no, entonces ahí dicen no, es mejor que se celebre en la iglesia de todos, en el lugar comunitario. Uno va al campo y celebra en las escuelitas. El bautismo en la iglesia, porque se va a incorporar en el templo, en la iglesia. Entonces, es como una búsqueda de identidad, de unidad, de armonía y de evitar estas exclusividades que en algún momento de la historia se dieron. Entonces, yo soy amigo del Padre, entonces el que no es amigo, ¿qué hace? El que no es amigo y que ni siquiera se atreve a entrar a la iglesia. Recuerdo que alguna vez en una parroquia que yo estaba, una parroquia pobre, en Semana Santa, los ladrones no entraban a la iglesia, pero iban a la misa, se quedan afuera. Y disfrutaban perdón el ejemplo, como bobito con tiza en la mano. Cuando el padrecito salía, yo salía y le echaba agua bendita a todos en Semana Santa. Yo sabía que ellos eran personas de dudosa reputación, pero les encantaba, porque ellos no entraban. Ellos se sentían mal, les decían afuera. Entonces iba hasta allá, le echaba agua bendita. Entonces, si tomo lo otro, entonces el padrecito me celebra, es mi padre, es mi amigo, entonces a mí sí me celebra y aquel no puede porque es pecador. Entonces no tiene, puede perder el sentido comunitario y de unidad. Aquí habla, se puede considerar la comunión como un sacramento inferior, se puede considerar la comunión espiritual como inferior a la sacramental. Mire, lo que la iglesia cree es lo siguiente. También porque repaso muchas cositas y me adentro, que cuando uno explica, uno tiene que profundizar más. Muchas gracias por eso, por invitarme. Padre, la noche cuando originó la hostia como tal en forma... A ver, Padre, a ver, dicen acá. Padre, buenas noches. ¿Cuándo se originó la hostia como tal en forma de hoy? Lo que dijimos al principio, hace 8 días, en la última cena, Dios se lo inventó. Eso nadie lo tenía antes. Y Dios inventó quedarse ahí y darse como alimento y decirle a los apóstoles, hagan esto en memoria mía, que es lo que nosotros seguimos haciendo ahora. El Jueves Santo se perpetúa en cada Eucaristía. Ahí está. Es la misma.
como estuviéramos comiendo al lado de Pedro, al lado de Juan, porque es una única hostia, es un único Señor, como debe ser único el pan y único el vino, o sea, una la celebración de toda la iglesia, no cada uno a su lado. Algunas ideas evangélicas dicen que nuestro Señor no está presente siempre, se llama la empanación, o sea, nuestro Señor se hace presente en la misa, pero después no está. No, nosotros creemos que permanece ahí. Otros dicen que permanecen el pan y el cuerpo y Cristo mismo. No, no, no. Las especies de pan y Cristo cambia la esencia, aunque los accidentes sean los del pan. Pero algunos dicen, no, es el pan no deja de ser pan, pero ahí también está Cristo. No, deja de ser pan, aunque tenga los accidentes de pan. Deja de ser vino, aunque tenga los accidentes de vino. Ahí está nuestro Señor. Pero algunas, Berengario de Tours, creo que era el que decía eso, un teólogo del siglo VIII, me parece. ¿Qué más sería? Eso, padre. Nada, además de agradecerle por habernos guiado en estos dos temas, la verdad, me quedo con varias anotaciones y varios buenos tips. Entonces, de verdad que muchas gracias por habernos guiado sobre este tema de la Eucaristía y agradecerle también a las personas todos los hermanos que están acompañándonos en estas semanas. La próxima semana, para comentarles un poco, vamos a entrar a una serie de 4 temas que tienen que ver con el resto del bloque de los sacramentos. O sea, vamos a estar viendo 4 temas seguidos, viendo los sacramentos de la reconciliación, la unción de los enfermos, el matrimonio, el orden sacerdotal. Sí, vamos a estar recorriendo todos los sacramentos en las próximas 4 fases. Próximas 4 semanas van a estar enfocadas en los sacramentos y después vamos a ir viendo los sacramentales y la liturgia de las horas. ¿Sí? Nada, agradecerles por eso y Padre, si nos puede también ayudar con la oración final. Bueno, el Señor esté con ustedes. En su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Una feliz noche. Nos vemos mañana en el bazar. Sí, mañana. Verbena virtual. Mañana. Se acabaron los kits. Se acabaron. Yo conseguí el mío y puedo mostrar la bolsita y bueno, nos vemos si Dios permite. Que estén bien.